Sí, ¿qué es la mantenibilidad? ¿Qué es la que está resaltada en negro? ¿No? El objetivo de la mantenibilidad es evaluar las posibilidades que tiene un artefacto o activo de ser reparado en el menor tiempo posible de acuerdo a su grado de complicación. El objetivo de la mantenibilidad es evaluar las posibilidades que tiene un artefacto de ser reparado en el menor tiempo posible de acuerdo a su grado de complicación. ¿No? Aumentando la mantenibilidad, bueno, al aumentar la mantenibilidad depende de varios factores internos y varios factores externos, ¿no? Como acceso a las partes, complejidad técnica del diseño, manuales claros y completos, manejo de componentes. Me dicen que no se ve la... Sí se logra ver perfectamente la presentación. Ah, ok, correcto, correcto. Entonces es, claro, un tema que está sucediendo. Ah, en la cámara de ellos seguramente. Bueno, continúo. Bueno, para aumentar la mantenibilidad dependemos de factores internos y factores externos. Manejo de componentes, calidad de los materiales, fabricación. A ver si gustan, de repente si quito la cámara un momento, se aprecia mejor. Manejo de componentes, como decía, calidad de los materiales de fabricación y herramientas necesarias estandarizadas. Y dependemos de factores externos para aumentar, como disponibilidad de los repuestos. Muchas veces, ¿no?, se ha tenido inconvenientes de que planificas un repuesto para llegar hasta el día, ¿no?, y pasan eventualidades, últimamente están pasando muy seguido, y no te llegan el día acordado, ¿no? Entonces, el planeamiento que hiciste, pues, se cayó. Son factores externos. Disponibilidad de la mano de obra. Tenías programado que tales técnicos iban a hacer tal labor y al final, esa semana faltaron. Puede pasar. Capacitación de especialistas, ¿no? Necesitas que estén capacitados los especialistas que tienes y que la empresa apueste por la capacitación. Herramientas para el diagnóstico, reparación. Se necesitan ciertas herramientas especializadas. Capacidad en programación de tareas. Servicio de postventa y limpieza y estado de la máquina, ¿no? Historial de averías y procedimientos. Bueno, la fórmula de la mantenibilidad es la siguiente, ¿no? La mantenibilidad es igual a 1 menos Euler, el número de Euler, que ya saben que es 2.71, elevado a menos el tiempo de evaluación, o sea, días, segundos, horas, sobre el indicador MTTR promedio, o el indicador MTTR promedio. El enfoque de la definición de mantenibilidad más usado es aquel que es el basado en el tiempo, es aquel que es basado en el tiempo del mantenimiento. Es el enfoque más utilizado en la mantenibilidad. Bueno, ejemplos de las relaciones de los principales indicadores de mantenimiento, ¿no? ¿Qué vamos a observar aquí en los principales indicadores de mantenimiento? Bueno, acá hay un ejemplo de cómo calcular la disponibilidad mecánica. Vemos que un activo está funcionando, vamos a suponer que sea días, 15 días con normalidad, hay una falla, demoramos 2 días en repararlo, vuelve a funcionar 15 días con normalidad, hay una falla, demoramos 2 días en repararlo, funciona otra vez 15 días con normalidad, hay una falla, demoramos 2 días en repararlo, funciona 15 días con normalidad, hay una falla y demoramos 2 días en repararlo y sigue ese ciclo, ¿no? Aquí podemos observar, por ejemplo, que este equipo presenta baja confiabilidad, ya que paramos detectando fallas cada cierto periodo de tiempo, pero tiene buena mantenibilidad, porque lo llegamos a reparar muy rápido, ¿no? Porque llegamos a repararlo muy rápido. Entonces, en esta fórmula, que es la disponibilidad mecánica, es el tiempo de operacional sobre el tiempo operacional más el tiempo de fallas, ¿no? El tiempo operacional es 6 por 15, sean horas, minutos, segundos, sobre 6 por 15, el tiempo operacional, más el tiempo de fallas, que es 5 por 2. Entonces nos sale aquí una disponibilidad mecánica del 90%. Pero también tenemos el siguiente caso. O el siguiente caso tenemos el mismo equipo, bueno, otro equipo que funciona 30 horas, falla, demoramos 5 horas en reponerlo,
vuelve a funcionar 30 horas, demoramos 5 horas en reponerlo y vuelve a funcionar 30 horas más. No, en esta parte, si calculamos la disponibilidad mecánica con la misma fórmula, tiempo de operación sobre tiempo de operación más tiempo de fallas, nos vuelve a arrojar el número del 90%, el mismo número que el anterior. Disculpa, Pero, ingeniero, sí, disculpa, no sé si podría dejar de compartir y compartir nuevamente porque dicen que no se puede ver la pantalla. Nosotros sí podemos ver, pero imagino que es un tema de internet. a ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir nuevamente. Ok, ahí me van avisando si hay algún problema. Sí, Listo. bueno, nosotros sí podemos ver correctamente. Ok. Bueno, si observamos las dos gráficas, ¿no? Ambos tienen la misma disponibilidad mecánica, pero uno tiene una buena mantenibilidad. Por ejemplo, en este caso, la mantenibilidad es buena, ya que solamente me demora 2 horas en repararlo. Y en este caso, la mantenibilidad es un poco menor, ya que nos demoramos 5 horas en repararlo. Entonces, si hacemos una comparativa, ¿no? Ambos tienen la misma disponibilidad mecánica, pero uno tiene una buena mantenibilidad y otro tiene una peor mantenibilidad. Entonces, como justo yo les comentaba ayer, ¿no? Si bien es cierto, para ciertas empresas contratistas, el cliente nos evalúa con este único indicador, mayormente, un indicador de disponibilidad. Nosotros, como organización, ¿no? Que estamos a cargo, o como líderes, gestores, jefes de mantenimiento, supervisores, tenemos que ver no solo el indicador de la disponibilidad, sino el indicador de la confiabilidad. Yo preferiría de repente tener esto de aquí. No tienes peor mantenibilidad, pero es más confiable tu equipo. Se puede utilizar de manera prolongada sin que se vea afectadas sus funciones principales. Entonces, este es un claro ejemplo de que tan solamente no podemos analizar un indicador, sino que tenemos que analizar un conjunto de ellos para determinar el estado de nuestra flota, el estado de nuestra planta. Y bueno, este es el tema del día de ayer, ¿no? Ya hemos terminado de ver los indicadores y hoy día vamos a ver el siguiente tema. Hoy día vamos a ver el tema de planificación y programación del mantenimiento, netamente. Vamos a diferenciar qué es la programación y qué es la planificación del mantenimiento. Bueno, si estamos en una planta industrial o a cargo de una flota, lo ideal en una empresa sería no tener mantenimientos, sino de prevenirlos, ¿no? Es lo ideal, es decir, poder anticipar todos los errores y no tener errores en las operaciones, ¿no? Que nos vean afectado nuestra producción sin haberlo anticipado, ¿no? Es lo ideal, pero siempre pueden ocurrir fallas inesperadas, ¿no? Esta frase quiere decir que lo ideal es tener el mantenimiento preventivo. Ahora, muchos creen que planificar es solamente crear órdenes de trabajo, ¿no? Lo ven al planner asignando órdenes de trabajo, creando órdenes de mantenimiento, ¿no? Imprimiendo la hojita de mantenimiento de manera semanal para darle a los técnicos. Pero no solo es eso. No es solo imprimir no solo es imprimir o hacer las órdenes de trabajo en el sistema, sino que también es colocar la fecha en que se van a realizar esas actividades. Tengo que tener en claro en qué fecha se van a realizar y cuánto se van a demorar. Y esto se puede llevar a cabo con un historial de mantenimientos preventivos. No tengo que tener registrada toda mi data para que yo pueda planificar los nuevos mantenimientos, para poder realizar un plan. También tengo que tener una gestión de repuestos adecuada. Si no tengo los repuestos en el momento que los necesito, va a ser muy complicado que yo cumpla con los trabajos de mantenimiento que me he colocado. Muchas veces, como les comentaba, a veces logística nos confirma los repuestos para cierta fecha, pero inesperadamente, porque pueden pasar ciertos errores, no llega el repuesto a tiempo. Tenemos que también tener las herramientas necesarias
para hacer las labores de mantenimiento. Es más, hay estas herramientas especializadas que son necesarias para que nosotros hagamos el trabajo de mantenimiento con la calidad adecuada. Y también tengo que tener un equipo técnico especializado y contar con la capacidad disponible de ese equipo técnico para poder ejecutar las labores de mantenimiento según la demanda calculada. Y tengo que tener el espacio de trabajo reservado para esa fecha o el equipo libre para esa fecha, ¿no? Imagínense en una operación minera, ¿no? Tener equipos libres de repente que son para producción debe ser un poco complicado, ¿no? Tengo que coordinar estrechamente, ¿no? Con el área de producción y operaciones para determinar qué día podría realizar el mantenimiento y cuántos días. Y eso si tengo días, de repente tengo horas para realizar la labor. Y si estamos en una planta minera, ¿no? A veces los mantenimientos los tienes que hacer en 48 horas o máximo en 72 horas. Sí, trabajan de corrido, 3 turnos o 2 turnos de 12 horas para poder llegar a realizarlo. Y ustedes dirán, profesor, pero una planta minera muchas veces no tiene mucho personal de mantenimiento. Entonces, ¿cómo realizan esa labor de paraje de planta en tan poco tiempo? Ah, bueno, es que contratan personal externo, contratan empresas, contratistas especializadas justo en paraje de planta, ¿no? Especializadas justo en paraje de planta. No, es lo habitual, contratar ese personal externo. Entonces, por esos días, para poder hacer todas las labores de mantenimiento, de repente tú como planner, o, bueno, tu grupo de trabajo de mantenimiento va a tener a cargo muchas más personas, contando los terceros. Puedes llegar a cargo, no sé, tener alrededor de 170 personas, 150 personas a cargo de tu grupo de mantenimiento. Y tenemos que tener en cuenta otros factores, estos son quizás los principales, pero hay muchos otros. Por ejemplo, tengo que tener en cuenta la normativa con la que voy a realizar el trabajo, si es que lo amerita, las normas de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Entre otros factores. Ahora, siempre a veces se hace la consulta, ¿vale la pena contratar un planner o tener un área de planificación, ¿no? ¿Por qué las empresas apuestan por contratar un planner o tener un área de planificación? ¿Qué sucede, no? Hace muchos años esto se analizó y se vio lo siguiente, ¿no? Y se vio lo siguiente, que, por ejemplo, sin tener un técnico de mantenimiento, sin planner, no llegaba al 100% de eficiencia. Es más, no se va a llegar nunca casi al 100% de eficiencia, pero sin el planner se estimaba que se llegaba al 35% de eficiencia. ¿Por qué? Porque no había quien le ordene las labores a un nivel macro de todos los equipos. Entonces, el planner, el técnico de mantenimiento a duras penas, llegaba a un 35% de eficiencia. Con el planner, ¿a cuánto porcentaje de eficiencia se puede llegar? Bueno, no al 100, todavía no llegamos al 100, pero puede subirlo a un 55%. ¿Y por qué no llegamos al 100, profesor? Si ahora sí tenemos quien organice las tareas. Bueno, ¿por qué no al 100 o más del 55? Porque hay actividades que se realizan de forma obligatoria, como paradas activas, charlas de seguridad, llenar formatos de seguridad, entre otros, ¿no? Y eso hace que el porcentaje de eficiencia disminuya. Es más, también en plantas industriales, hablando de producción, no tienes a cargo mano de obra, es muy raro pedirles que lleguen al 100%. Lo ideal es el 85%. Pero como hay estas paradas que les comentaba, pausas activas, charlas de seguridad, formatos de seguridad, llenar el formato de seguridad, que es algo obligatorio, pues me hace reducir aún más esa eficiencia. Pongamos que sea un 55% en las labores de mantenimiento. Ahora, imaginemos que tenemos 3 técnicos de mantenimiento a nuestro cargo. Como lo mencionaba, igual no tenemos un planner todavía. Sin un planner de mantenimiento, su porcentaje de eficiencia, su rendimiento de cada uno sería 35, teniendo un total de 105, ¿no? Teniendo un total de 105. Y lo comparamos con la siguiente figura. Teniendo 2 técnicos de mantenimiento, cada uno a un 55%, y un planner de mantenimiento que no te va a aportar eficiencia porque el planner de mantenimiento se carga de programar y planificar.
las actividades de los técnicos. Pero aún así, la eficiencia total es mayor, es del 110%, si lo comparo con la eficiencia de los técnicos de mantenimiento sin un planner de mantenimiento. Es decir, me es conveniente tener un planner, pero ahorita ustedes dirán seguramente, profesor, pero es solamente el 5%. Vamos a ver otro caso, ¿no? Sin planner de mantenimiento, ¿no? Un solo técnico, la eficiencia aproximada es el 35%. Con planner de mantenimiento, contando con un solo técnico, la eficiencia aproximada es el 55%. Con un planner. Si dividimos 55 entre 35, nos da un factor llamado factor de productividad. Si dividimos 55 entre 35, nos da un factor llamado factor de productividad. Ese factor es 1.57. ¿Okay? Ese factor es 1.57. ¿Qué nos dice este factor? A ver, estamos imaginando que cada técnico ahora, bueno, estamos imaginando ahora que tenemos 30 técnicos sin planner. Ahora miren este factor que es por cada técnico. Lo multiplico por esas 30 personas, contando con un planner, tendría la labor de unas 47 personas que no cuenten con un planner. Es decir, al contar con un planner, aumentamos o reducimos el personal en 17, lo cual es muy beneficioso para la empresa y para la eficiencia de las labores de mantenimiento. Entonces, ¿no? Con este factor, haciendo esta comparación, podemos demostrar que sí vale la pena contratar un área de planificación del mantenimiento, ¿no? Que sí vale la pena contratar un área de planificación del mantenimiento. Ya saben cómo hallar el factor, dividen el 55% sobre el 35% y eso nos da 1.57. Okay, entonces hemos demostrado que sí vale la pena contratar con un área de planificación de mantenimiento. Entonces, ya saben por qué las empresas apuestan por tener un área de planificación del mantenimiento para ser más eficientes. Y ahora vamos a ver los 6 principios de planificación del mantenimiento y de dónde hemos sacado esta teoría del Handbook de programación y planificación del mantenimiento realizado por este autor llamado Doug Palmer, ¿no? Doug Palmer es un catedrático, también es ingeniero, certificado CMRP, que escribió este handbook, ¿no? Este manual de cómo programar y planificar el mantenimiento, ¿no? Y que es usado a nivel mundial como un documento de consulta y que ha sido publicado por la empresa editora Mahagrid, ¿no? Ustedes lo pueden ubicar, es más, en internet, en su 4ª edición, que es la última. ¿Qué dice Palmer? Palmer nos dice que debemos tener en cuenta 6 principios para la planificación del mantenimiento. ¿Cuáles son esos principios? El primer principio es que el planificador se dedicará solo a ser planificador. En muchas ocasiones, también me pasó cuando era practicante muchas veces, ¿no? En las áreas de mantenimiento, ¿no? Al planificador, ¿no? O alguien que se están ingresando, se dedica a la gestión del mantenimiento, podemos decirle, no, dedícate a ordenar el almacén, dedícate a pasar las herramientas al técnico, dedícate a contar los insumos, cuando esa no es su labor, ¿no? La labor del planificador, ¿no? Que tiene un poquito más de rango, más experiencia, es solamente planificar, solamente se debe planificar bien las labores de mantenimiento, que no es un trabajo nada fácil dependiendo de la complejidad de los sistemas que estés analizando. El segundo principio que nos dice Palmer es el siguiente, que nos anticipemos a la consulta de los técnicos, es decir, que analicemos el trabajo que van a realizar para nosotros tener todo a la mano, tener el material de consulta, tener las herramientas a la mano y tener los procedimientos que debe realizar el técnico a la mano. Es decir, nos anticipamos a las consultas de los técnicos, le otorgamos todo eso para que él pueda realizar su labor y no
nos consuman tiempo las consultas consecutivas, ¿no? En ciertas empresas, créeme que sí lo he vivido un tiempo, las consultas pueden llegar a consumirte hasta 3, 4 horas diarias, ¿no? Lo cual es mucho tiempo. Tercer principio de mantenimiento que nos dice Palmer. Almacenar el feedback de los mantenimientos realizados. Claro, debemos almacenar nuestra información, tener nuestra data histórica de los mantenimientos realizados, ¿no? Cuánto tiempo se realizó, qué especialistas participaron, qué proveedor participó y qué materiales utilizamos, ¿no? Y llevar un historial de los mantenimientos realizados. ¿Para qué nos va a servir llevar un historial de los mantenimientos realizados? ¿Para qué creen ustedes que nos sirva? Para poder planificar nuevos mantenimientos a futuro, ¿no? El mismo feedback del mantenimiento, de los mantenimientos realizados, nos va a servir a corregir de repente algunos tiempos, ajustar algunos procedimientos de repente, y lo tenemos que ir almacenando y corrigiendo constantemente. El cuarto principio, contar con conocimientos técnicos, ¿no? Se recomienda, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, si vas a planificar labores de maquinaria pesada, que conozcas al menos los principios intermedios, diría yo, al menos, de las labores de mantenimiento de maquinaria pesada. ¿Para qué? Para que puedas estimar los tiempos de ejecución y para que puedas estimar los profesionales requeridos en esa labor. Usualmente, ¿no? En muchas empresas sucede, ¿no? Que el personal técnico, bueno, se capacita un poco más, ¿no? Estudia un poco más y le dan la oportunidad de ser planificador y cuenta con la ventaja de conocer bien el detalle técnico. Lo que no desmerita que, por ejemplo, un personal, ¿no? Que entre de asistente, que salga de la universidad, no pueda realizarlo también, ¿no? Hay muchos también capacitaciones técnicas. Pero sí debemos contar con el conocimiento técnico para poder hacer nuestra labor de mantenimiento lo más óptimo. ¿Cuál es el quinto principio de la planificación? Que consideres la habilidad de los técnicos con experiencia, ¿no? Es decir, si vas a hacer o planificar una actividad de mantenimiento y tú estás considerando darle el procedimiento hasta para ajustar los pernos con un torquímetro al técnico, de repente estás perdiendo tu tiempo. ¿Por qué? Porque el técnico eso ya lo conoce, ya lo sabe de memoria, ¿no? Imagínate que le des eso a un técnico con 8 años de experiencia, ¿no? Usar el torquímetro. Sí, está bien, lo puedes haber realizado con toda la buena fe del mundo, pero es algo innecesario para él. Entonces, debes considerar la habilidad del técnico a la hora que vas a hacer la planificación de actividades para no darle más recursos de lo que él pudiera necesitar y también ahorrarte un poco de tiempo. Y el sexto principio, ¿qué nos dice Palmer? ¿No? Doc Palmer en el sexto principio, medir la eficiencia de planificación. O siempre es bueno buscar un indicador, para medir la eficiencia del indicador. Por ejemplo, para medir la eficiencia de la planificación. Un indicador que utilizan en Ferreiros es la medida de la precisión, ¿no? La precisión de los trabajos de mantenimiento, que no lo hemos visto, pero quizás lo veamos la próxima sesión, ¿no? Y es una forma de medir la eficiencia de la planificación para volver a mejorar y ajustar los puntos que no fueron de todo adecuados. Estos 6 principios, ¿no? Como repito, y algunos consejos más, lo podemos encontrar en esta bibliografía de Maintenance Planning and Scheduling Handbook de Doc Palmer, ¿no? Que se encuentra abierto en Internet. Lo pueden, no es libre, pero lo pueden adquirir. Y ahora les voy a dar un tip, ¿no? ¿Cuáles son los 5 pasos para una correcta planificación y programación del mantenimiento? ¿Qué debo hacer, ¿no? Si es que ingreso a una empresa y quiero yo realizar el trabajo de programación y planificación? ¿Qué es lo que debo hacer primero? Bueno, lo primero que debes hacer es hacer la asignación de prioridades de trabajo. Es decir, qué trabajo haces primero, qué trabajo haces después, qué trabajo haces en el último lugar. Y para eso, ¿qué debo tener en cuenta, profesor? Para eso debes tener en cuenta el nivel de degradación del equipo, el nivel de degradación
del sistema dentro de una planta industrial, ¿no? ¿En qué estado se encuentra o qué tan deteriorado está el sistema o equipo que vas a evaluar? O de repente, ¿qué tan antiguo es? Y también tienes que tomar en cuenta las consecuencias de no ejecutar el trabajo. Entonces, multiplicas estos factores, le das un peso ponderado y vas a obtener la probabilidad, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener, y esto sí lo determinas tú, una leyenda del 1 al 10 del nivel de degradación, donde le pongo el peso de 10 si es que el componente tiene más de 8 años, o el sistema tiene, o el equipo tiene más de 8 años. Y le pongo el peso de 4, o si el sistema tiene 3 años, o el equipo tiene 3 años. Ese es mi nivel de degradación, 3. Por consecuencias de no ejecutar el trabajo. A ver, ¿qué podría ser? No limpiar filtro, no cambiar filtro hidráulico en un cargador frontal. ¿Cuál es la consecuencia de no ejecutar el trabajo? Podrías afectar, ¿no?, todo el sistema hidráulico. Entonces es una gran consecuencia. Podríamos tener otra leyenda, otra tabla del 1 al 10 y ponerle 10, ¿no? Entonces tengo nivel de degradación, tengo un cargador frontal de 3 años, imaginemos. Nivel de degradación 4 por consecuencia de no cambiar el filtro hidráulico 10. Entonces, esa prioridad, pues el número de prioridad le doy el peso de 4 por 10, 40. Profesor, ¿y esa leyenda de dónde la saco? Esa leyenda la haces tú o tu área de planeamiento. Ustedes pueden hacer su propia leyenda con los pesos ponderados que le quieren dar. De repente eligen hacer solamente del 1 al 5 y es válido. Y es válido. Pero de esa manera asignan la prioridad del trabajo, la prioridad de las órdenes de trabajo que deben realizar. Una vez que hayan hecho eso, o ya saben las prioridades de trabajo, arman una tabla parecida a esta. Digo parecida porque estos tiempos va a depender de la situación de la planta, va a depender de la situación de la flota con la que tú estés gestionando. Por ejemplo, prioridad 1, puedo darle a los trabajos que solamente pueden darse hasta un plazo de un día. Prioridad 2, trabajos hasta el plazo de una semana. Prioridad 3, trabajos hasta el plazo de un mes. Y prioridad 4, trabajos hasta el plazo de 2 meses. Este cuadro de prioridades o de plazos también lo armas tú. Va a depender de la planta industrial o va a depender de el contexto operacional donde estés analizando la flota de tus equipos, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Lo puedes hacer así, obviamente, entre todas las personas, el supervisor de mantenimiento, el programador de mantenimiento o hasta el jefe de mantenimiento, que a veces lo delega, pueden armar esta leyenda, ¿no?, para poder priorizar sus órdenes de trabajo de mantenimiento. Entonces, con este primer paso, ¿no?, yo ya entré como planner. Con este paso que les he comentado, yo puedo asignar mi prioridad de trabajo de mantenimiento. Ya sé qué hacer primero y ya sé qué hacer después. Luego de eso, tengo que determinar la carga de trabajo, o también lo que se conoce como backlog, que creo que ayer uno que otro preguntó ese término, ¿no? Backlog es carga de trabajo. Tengo que determinar mi carga de trabajo, ¿no? Cantidad de personas por especialidad. ¿Cómo determino mi carga de trabajo? Bueno, tengo que tomar en cuenta estos dos factores: la cantidad de personas que necesito por especialidad en cada uno de los trabajos y el tiempo para ejecutar el trabajo. Y voy a multiplicar estos dos factores. Es decir, si tengo un trabajo que puede ser, vamos a decir, dializado de aceite hidráulico, o en un equipo cualquiera, en un mini cargador, dializado de aceite hidráulico. Cantidad de personas por especializar, 2 técnicos hidráulicos. Tiempo para ejecutar el trabajo, 4 horas. Sería 8 horas. Esa es mi carga de trabajo, 2 por 4. De esa manera, yo hago el cálculo de la carga de trabajo en cada actividad de mantenimiento, ¿no? Así, como les decía, ¿no?, así se calcula la carga de trabajo. Es la duración por la cantidad de personas. Y la carga de trabajo es la cantidad de horas hombre necesarias para la ejecución del trabajo de mantenimiento. No se expresa por la cantidad de órdenes de trabajo que deban ser ejecutadas en un equipo o en un sistema, sino se expresa por la cantidad de horas hombre necesarias para la ejecución. ¿Por qué? ¿Por qué no se expresa por la cantidad de órdenes de trabajo que tenga que realizar en un equipo o en un sistema determinado dentro de una planta industrial? Porque, por ejemplo, puede suceder que tenga 4 órdenes de trabajo, pero cada una solamente necesite 2 horas. 2 horas del técnico mecánico. Entonces acá tengo 8 horas hombre en esta carga.
Pero puede suceder que en estas 2 órdenes de trabajo, ojo, son 2 contra 4, pero en cada una necesite 10 horas de ese mismo técnico mecánico. Entonces acá tengo una carga de 20 horas y acá tengo una carga de 8. Entonces la carga de 2 órdenes, o acá me confundí, disculpen, puede ser mayor a la carga de 4 órdenes, ¿no? También se puede dar el caso de que la carga de 4 órdenes pueda ser mayor a la carga de las 2 órdenes. O también se puede dar el caso de que sean iguales. Por ejemplo, acá puedo tener una labor de 1 hora en cada OT, lo que suma 4 horas, y acá puedo tener una labor de 2 horas en cada OT, lo que también me suma 4 horas. Entonces, así se compara la carga de trabajo de las órdenes de trabajo a realizar. En un sistema, todo esto puede ser para un mismo sistema o para un solo equipo, versus las órdenes de trabajo a realizar para otro sistema o para otro equipo. Entonces ya vemos 2 pasos, ¿no? Asignación de prioridad de trabajo y calcular la carga de trabajo. Ya sé qué trabajo hacer primero y sé, si es que tengo varios trabajos que hacer primero, sé cuáles me lleva más carga. Y luego, que ya has determinado qué trabajo hacer primero y cuáles te van a demorar más, tienes que determinar los recursos materiales que necesitas para esos trabajos. ¿Qué recursos materiales puedo necesitar para ese trabajo? Por ejemplo, puedo necesitar repuestos. De hecho, tengo que ver eso, la gestión de los repuestos. Una estrategia, ¿no?, utilizada, por ejemplo, bueno, lo nombro, en Volcan, es hacer contratos marcos con ciertos proveedores para mantener stock dentro de sus unidades mineras. Es decir, el proveedor pone una especie de tienda dentro de su unidad minera, abasteciéndole los repuestos de alta y mediana rotación para que ellos hagan el consumo mensual. Es decir, el trabajo dándole una demanda estimada al proveedor, pero luego el proveedor controla el abastecimiento, la labor de la cadena de suministro se la lleva al proveedor, la labor del costo del stock se la lleva al proveedor. Esa es una estrategia de gestión de repuestos, por ejemplo, que ciertas unidades mineras optan por realizar, ¿no? Evidentemente porque se ahorran la labor de la gestión de la cadena de suministro y se ahorran el costo del almacenamiento de los repuestos. También lo mismo se hace con el tema de los consumibles, ¿no? Debemos determinar los consumibles a utilizar. Y los consumibles, la misma figura que de los repuestos, también ocurre en varias unidades mineras, la figura que les comentaba. También, como planner, debo tener en cuenta las herramientas que necesito, ¿no? Hay herramientas especializadas. Imagínense que voy a realizar el mismo trabajo al mismo tiempo. Y evidentemente, si lo vas a realizar al mismo tiempo, debes tener varias herramientas. Por 2, por 3, para que los técnicos puedan realizar, o el especialista técnico pueda realizar la labor, ¿no? Porque van a hacer varios trabajos en paralelo, diferentes personas, pero necesitan la misma herramienta. Debo tener en cuenta las herramientas, los equipos especiales necesarios, ¿no? Ya son equipos especializados, como por ejemplo, el osciloscopio, eh, infrarrojos, ¿no? Equipos especializados para realizar el mantenimiento o tomar cierta información. Y también debo tener en cuenta la información técnica. Muchas veces no se tiene en cuenta la información técnica, pero es necesario. Es necesario tener en cuenta la información técnica, los manuales de parte, la explosión de ciertos sistemas o ciertas partes del equipo, podría ser una figura en 3D. De esa manera, con esa información técnica, se facilita la labor al técnico, ¿no? Muchas veces suele suceder, ¿no? Cuántos modelos de equipos que hay que arreglar, por más especialista que sea, hay ciertas partes que no recuerdan. Y está bien que no recuerden. Imagínense acordarse en la mente, no sé, más de 30, 50 modelos. Ciertas partes sí son iguales, pero hay ciertas partes particulares que no son iguales en los equipos. Es bien complicado, entonces tienes que tener la información técnica a la mano. Y el cuarto paso que debemos tener en cuenta, ¿no?, para poder planificar y programar un mantenimiento es el siguiente: los procedimientos. Es decir, en el procedimiento debemos tener en claro el alcance del trabajo, ¿no? Por ejemplo, ya si hago
la labor de mantenimiento en un cargador frontal, ¿no? O en un jumbo, un jumbo de perforación. O cargador frontal, que es un poquito más conocido. Un cargador frontal, ¿cuál va a ser mi alcance de trabajo? ¿Qué voy a hacer? Mantenimiento de filtros hidráulicos y mantenimiento de filtros de combustible. Nada más. Ese es mi alcance de trabajo. La descripción de cada actividad, ¿no? Dije mantenimiento de filtros hidráulicos, pero bueno, debo ser más específico. Descripción de cada actividad. Cambio de filtro de alta presión. Cambio de filtro de admisión. Y filtro de combustible, el nombre no. Cambio de filtro de aire, cambio de filtro de combustible. Debo ser más específico y describir cada actividad que se va a realizar. Y la secuencia de trabajos a realizar, ¿no? Se pueden realizar trabajos en paralelo, si es que tengo varias personas, o se puede de repente realizar un trabajo después del otro, por temas técnicos o por limitaciones personales, de repente un trabajo después del otro. Entonces tengo que tener en cuenta los procedimientos. Y en esos procedimientos de cómo hacer el trabajo, donde definir el alcance, la descripción, no solo debo tener en cuenta la parte técnica de cómo realizarlo, ni la parte de cuántos recursos humanos o materiales voy a necesitar, sino debo tener en cuenta estos aspectos, los aspectos de calidad, el aspecto de los riesgos asociados, el medio ambiente y los parámetros, ¿no? Por ejemplo, el aspecto de calidad puede ser ajustar bien los pernos, o para cierto equipo, para cierto componente, hacerlo con el torquímetro y que todos tengan un torque de 20 Nm. Hacerlo con la calidad necesaria. Tener en cuenta los riesgos asociados, ¿no? Los riesgos asociados, de repente voy a darle mantenimiento a un transformador eléctrico, a un trafo, tengo que cortar la energía eléctrica para ese sector, ¿no? Que es un riesgo asociado. Y medioambientales, ¿no? Hay ciertos mantenimientos sencillos, de repente que no se toma en cuenta esto, pero hay otros que sí, que pueden ser, por ejemplo, mantenimiento a ductos de hidrocarburos para que no haya derrame de petróleo, ¿no? Lo cual ha sucedido, ¿no? Ustedes seguro han visto algunas noticias ya hace unos meses. Y hay que tomar esto en consideración en los trabajos de mantenimiento. ¿Y qué parámetros voy a tomar en cuenta? Parámetros del equipo, ¿no? No, por ejemplo, para hacer una inspección al motor diésel, debo hacerlo en máximas RPM, que se conoce como la prueba de Stoll. Allá debe tener un parámetro de máximas de 3.500 RPM. Ah, correcto. No lo debo hacerlo ahí. Por ejemplo, para, para ver el estatus del aceite hidráulico en un equipo, o para ver la velocidad de los actuadores, el aceite hidráulico debe estar a 60 grados Celsius. O sea, debe estar un poquito caliente. Esos son los parámetros a tener en cuenta a la hora de realizar las labores de mantenimiento, ¿no? Y todo eso debe estar escrito y debe estar detallado. Y debe estar detallado. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Por último, ¿no? Dije 5 pasos, pero ahí voy a agregar uno más. La coordinación y permisos, ¿no? Todo, si se dan cuenta desde el primer paso, ya asigné las prioridades de los trabajos, ya sé qué hacer, ya sé qué carga tienen, es decir, si hay varios que son prioritarios, dentro de los prioritarios, ya sé cuál me va a tomar más tiempo y cuál me va a tomar menos tiempo. Ya tengo todos los materiales e información necesaria para realizar la chamba, para realizar el trabajo. Tengo los procedimientos detallados, ¿no? El torque que debe tener, a qué temperatura debo tomar la viscosidad del aceite, ¿no? A qué temperatura, hasta qué RPM debo llevar el motor. Todos los procedimientos, el paso a paso del mantenimiento lo tengo registrado, documentado. Y luego tengo que tener los permisos para poder realizar esas pruebas en el equipo, ¿no? Coordinar y adquirir los permisos, coordinar con el área de operaciones, con el área de producción, para tener disponibilidad de darle mantenimiento a ese equipo, que evidentemente esas horas, producción, no va a poder producir. Entonces debe ser coordinado, tener la coordinación con seguridad industrial, ¿no? Para ciertos trabajos, necesita ciertas inspecciones o llenar cierta documentación, como el ATS, para el trabajo seguro, y coordinación con logística sobre la entrega de los repuestos, ¿no? Que a veces está programado para llegar en la semana número 6, pero por ciertas
cosas que pueden suceder en el camino, no llega a la semana 6, sino llega a la semana 10. Y te va a afectar a la hora de realizar el mantenimiento, lo tienes que posponer, ¿no? Lo tienes que posponer o ver la manera de cómo solucionar ese impasse, ¿no? Un artificio técnico de repente. Entonces, estos 5 pasos o aspectos debo tener en cuenta para planificar mi mantenimiento. Si se dan cuenta, hasta el momento no hemos programado nada. Esto es la planificación. Estos 5 pasos es lo que debo realizar en la parte de planificación. Asignación de prioridad de trabajo. Estas leyendas las arman ustedes de acuerdo a su contexto operacional, a su realidad. Determinar la carga de trabajo, el segundo paso. Determinar los recursos materiales, el tercer paso, todo lo que necesito y la información técnica que necesito. Debo registrar los procedimientos detallados de cada paso a realizar y coordinar con las áreas necesarias, ¿no? Muchas veces no hacemos la planificación y nos olvidamos la coordinación. Y no vamos a poder ejecutar nada si no tenemos el permiso, ¿no?, necesario para realizarlo. Y esta es la parte de planificación. ¿Y qué será entonces la parte de programación? La parte de programación es el entregable final. Con toda la información que has recabado anteriormente, toda esta información que has recabado y gestionado y organizado, te va a servir para realizar la programación de trabajos. ¿Qué es esto? Es reunir en el momento preciso 6 elementos del éxito de un trabajo de mantenimiento. ¿Qué tienes que reunir? Mano de obra con nombre y apellido, herramientas necesarias, el listado de herramientas, materiales y repuestos necesarios, autorizaciones y permisos firmados, información técnica, planos, datos de ingeniería y custodia del equipo, ¿no?, que es el permiso, ¿no?, que te den a cargo la custodia del equipo. Ok. Con toda la información de la planificación que hemos mencionado hace un momento, todo eso, todas esas coordinaciones me va a servir para reunir estos 6 elementos para poder realizar un trabajo predeterminado. Y en el momento que yo analice estos 6 elementos y escriba el día, la hora, la fecha y qué mantenimiento voy a realizar, estoy realizando la programación de trabajos. ¿Y cómo hago eso? Bueno, ya hemos visto cómo hacen la planificación, que en realidad es alistar todo lo que necesitas para hacer la programación. Y en lo que tienes toda esa información, haces la programación, que es el entregable final, y es lo que se quiere, ¿no? Bueno, ¿cómo haces eso? Bueno, como planner de mantenimiento, usualmente la programación se hace semanal, algunas empresas quincenal o hasta mensual, es muy raro. Usualmente semanal, durante las 52 semanas del año. Entonces, tú tienes aquí las actividades que vas a realizar, ¿no? Imaginemos que voy a realizar 10 actividades. A estas 10 actividades le estás dando una prioridad. Le das una prioridad, tienes la duración de las actividades y tienes la cantidad de personas que necesitas, ¿no? Es decir, necesito, por ejemplo, para esta actividad 1, que tiene la prioridad 1, es la primera, va a durar 4 horas, necesito un mecánico, un electricista, un ayudante. En total necesito 12 horas hombre. En segundo lugar, tiene prioridad 2, va a durar 6 horas, necesito un mecánico, un ayudante. En total necesito 12 horas hombre. Prioridad 3. Bueno, está en el puesto número 3. Prioridad 2, duración 2 horas, necesito un electricista, un ayudante, 4 horas. Vamos a ver estas 3 más. Orden de trabajo número 4, prioridad 3, duración 3 horas, necesito un mecánico y un ayudante. 3 por 2, 6 horas son. Prioridad 3, duración 5 horas, necesito un mecánico, un electricista y un ayudante. 3 por 5, 15 horas. Entonces acá determino mis órdenes de trabajo a realizar en primer lugar, en segundo lugar y en último lugar. Determino las prioridades, ¿no?, qué trabajo debo hacer primero, y determino las horas hombre, y con las horas hombre disponible, ¿no?, y las horas hombre disponible para esta carga de trabajo, ¿no? Cuando haga una programación necesito saber las prioridades y las horas hombre disponible para esta carga de trabajo, ¿no? En esta programación, por ejemplo, de estas 10 órdenes de mantenimiento,
tengo 116 horas de carga de trabajo. Tengo que ver mis prioridades y si, por ejemplo, para la semana yo sé que no tengo estas 116 horas o no tengo esas 37 horas de mecánico, a la semana tengo 24, voy a tener que dejar estas dos actividades, 7 menos, que diga estas del 6 al 10, estas 4 actividades voy a tener que dejarlas para la otra semana. ¿Por qué? Porque no tengo horas disponibles para hacerlo, ¿no? Entonces, en base a tus prioridades y a las horas disponibles que tengas de horas hombre, vas asignando las labores de mantenimiento de la semana. Y de esa manera lo vamos haciendo semana tras semana. Y esta carga de trabajo pospuesta, ¿no? La carga de trabajo pospuesta, la carga de trabajo pendiente, ¿no? Es lo que se llama backlog con el término que vimos en la clase anterior. Es la carga de trabajo pendiente. ¿Qué más? Ahí acaba, profesor. Ahí no acaba. Acá recién estamos empezando. ¿Qué más hay que hacer? Bueno, tienes que hacer, luego del análisis de la carga de trabajo y las horas hombres disponibles que tienes, ya puedes asignar personas con nombre y apellido, con mecánico 1 Mario, mecánico 2 Manuel, horas hombre de mecánico en total, y con un GAN de trabajo de la semana de trabajo que le corresponde. Miren, lunes, martes, miércoles, calendario de ejecución. Tienes el calendario de ejecución de las órdenes y con nombre y apellido de los recursos asignados. Y esto sí es tu entregable final por semana. Y esto es entregable final por semana. Entonces, nosotros, lo que hemos hecho en estos, bueno, ya el sexto paso, es ver cómo realizar la planificación y programación del mantenimiento. O la programación y planificación del mantenimiento. Esto luego lo vamos a hacer un poco en Excel, ¿no? Entonces, esto es nuestro entregable final, ¿no? ¿Y para qué nos sirve, ¿no? Tener o realizar una planificación, ¿no? La planificación te sirve para realizar una buena programación, para que este GAN sea óptimo y para que utilices o le des un mejor uso a tus recursos humanos. Para eso te sirve la planificación. ¿Y qué pasa, profesor, si no utilizo si no hago planificación? Bueno, sin planificación, como hace un momento hemos visto, vamos a tener menos eficiencia. ¿Y qué es lo que sucede entonces con mi calendario? Ah, bueno, si tienes menos eficiencia, puede suceder esto. Si nosotros no planificamos ni programamos, no voy a saber, o el personal técnico ciertamente no va a saber cuándo va a empezar y cuándo va a acabar un trabajo. Está su libre albedrío. Puede empezarlo a las 9, a las 8:30 de la mañana y acabar a las 11:30 porque a las 12 se va a almorzar. Llega a almorzar, descansa un rato por ahí, abajo del equipo, y empieza a laborar 1:45 y te pide horas extras para terminar el trabajo. ¿No? Y cuando ha tenido el tiempo suficiente para poder acabar esto en el día destinado, ¿no? Y esto sucede, sí sucede bastante a veces en algunas organizaciones. Luego, ¿qué pasa si usted planifica y no programa? Es decir, sí sé qué se necesita para esta OT, he sacado el permiso, sé cuántas horas hombre consume, pero no programo, es decir, no hago este Gantt. Ah, entonces vives el día a día. Sí sabes que tienes todo para hacer tu trabajo, pero no sabes qué vas a hacer en el día. Como vives el día a día, le sueltas una orden en la mañana, ya haces ese trabajo que sé que tenemos todo, y luego termina, tú sabes que ya terminó, pero recién estás programando, te va a tomar en revisar el GAN, ¿no? Ya tomaste tu trabajo para que hagas. Ya sabes que terminó, ya sabes que vino a almorzar, te demoras un tiempo en tu programar, ya tomaste tu trabajo para que termines el día. ¿No? Si nosotros planificamos, pero no hacemos este análisis, ¿no? El calendario de ejecución, la asignación de personas, vamos a terminar haciendo esto, ¿no? Y vamos a tener también tiempos muertos. Claro, un poco menos que si no planificarías, pero igual vas a tener un tiempo muerto considerable. ¿Y qué sucede, profesor, si yo planifico y programo? Bueno, este es ideal, ¿ok? Porque, como les repetía, las personas no es que tengan una eficiencia del 100, no, por lo general llegamos al 85% o 80%. Si usted planifica y programa,
podrías tener un óptimo uso del tiempo de mantenimiento, ¿no? Si ya sé que esta orden le demora 2 horas, de 8 a 10, le programo una orden sencilla que le demora 1 hora, o 2 órdenes sencillas que le demora 1 hora. De repente ajustar pernos, tomar medidas, ¿no? Verificar espesores, algo un poco más sencillo, dependiendo del equipo. Y bueno, acá está su hora de refrigerio. Viene activamente, le hace un trabajo un poco más suave pero extenso y acaba con otra orden de mantenimiento. Entonces, el hecho de planificar y programar el mantenimiento nos permite optimizar nuestro recurso humano, en este caso, nuestro personal técnico, ¿no? En este caso, nuestro personal técnico nos va a permitir optimizar este recurso humano, o este recurso humano. Entonces, recapitulando, ¿qué hemos visto? Hemos visto, ¿no?, los principios de planificación de mantenimiento, ¿no? ¿Por qué vale la pena tener un planner de mantenimiento? Los principios que nosotros debemos seguir como planners y cómo hacer la planificación y programación de mantenimiento. A grandes rasgos, luego vamos a hacer un pequeño ejemplito. Pero ahora, y quiero que vean, es cómo hacer un plan de mantenimiento desde cero, ¿no? Nosotros acá hemos visto cómo programar y planificar, pero si se dan cuenta, ¿no?, en los pasos de programación y planificación, yo ya tengo que tener la información para llevar a cabo todo esto. Sin información, sin unas políticas claras, no podría hacer esto. ¿Por qué políticas claras? Por ejemplo, la política puede ser, ¿sabes qué? Tener una eficiencia del 85%. Entonces, esto está bien para ellos. Ah, bueno, no es lo ideal, pero está bien, ¿no? O, bueno, esto sería un 60%. No es lo ideal, pero está bien. Ah, ya. Entonces, ¿cómo hago un plan de mantenimiento desde cero? Ya es un poquito más de alto nivel. Para ello, vamos a usar el Excel que les hicieron llegar. Bueno, ¿qué pasa si tengo que hacer o elaborar un plan de mantenimiento desde cero? No, si tengo que elaborar un plan de mantenimiento desde cero. Tengo que realizar los siguientes pasos. ¿Y en qué casos? ¿Y en qué casos? ¿Y en qué casos, profesor, tengo que hacer un plan de mantenimiento de cero? A ver, ¿en qué casos tienes que hacer un plan de mantenimiento de cero? Cuando vas a un lugar y no hay plan de mantenimiento. Cuando vas a un lugar y cambiaron de gerente de mantenimiento. Cada gerente tiene su propia forma de pensar, su propia forma de hacer las cosas. O cuando es una planta nueva, ¿no? O cuando es una planta nueva. Normalmente, cuando ocurren esos tres casos que les comentaba, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Como primera actividad, una reunión con los directivos para determinar las políticas y objetivos del departamento de mantenimiento, las responsabilidades y roles del mantenimiento. ¿Por qué? Puede haber una política de tener solamente la disponibilidad mecánica del 80%. Puede ser, quién sabe, es la política del mantenimiento. Puede haber una política de tener el indicador mean time to repair bajo, o les dan una cifra o un rango exacto. Puede ser una política. No, eso no lo sabemos, por eso tenemos que tener una reunión con los directivos para determinar esa política. Normalmente son los gerentes o jefes de mantenimiento, gerente general y gerentes del área los que definen o cómo se van a trabajar esa área. El tiempo estimado, ¿no?, en días que les toma o que les debería tomar definir eso es 3 días, ¿no? No es mucho tiempo, ¿no? Son personas ya con bastante experiencia o bastante capacitadas en su área a cargo, ¿no? Jefes o gerentes, gerentes generales y gerentes de área.
El segundo paso es elaborar el modelo de ficha técnica. ¿Por qué? ¿No? Como les decía, no hay ni un plan de mantenimiento. El gerente decidió cambiar el plan de mantenimiento, hacerlo de cero, o esta es una planta nueva. Entonces, cada equipo técnico, bueno, en SAP PM se llama equipo técnico, pero cada equipo o cada sistema dentro de la planta industrial debe estar definido en una ficha técnica y debemos elaborar el modelo de qué datos tomar en cuenta y qué datos no tomar en cuenta de esta ficha técnica. ¿Quién está a cargo? Normalmente los jefes o los gerentes de mantenimiento. El tiempo estimado para elaborar esta ficha es 2 días o 3 días. Por la experiencia que tienen, no deberían demorar mucho. Y los recursos necesarios son los manuales de fabricante de los equipos. ¿Por qué debemos elaborar la ficha? ¿No? Porque en esa ficha técnica se van a definir los datos técnicos de cada sistema necesario o los datos técnicos de cada equipo necesario para que sean tomados en cuenta en la evaluación del mantenimiento. Luego de eso, el tercer paso es hacer un inventario de equipos de toda la planta. Es decir, tengo que revisar todo el inventario, o tengo que revisar todo el inventario de los equipos de toda la planta. ¿No? Puede haber, ¿no? Si hablo de una planta industrial, puede haber más de 100, no, 50 equipos, 100 equipos, dependiendo del tamaño de la planta. Si hablo de flotas, hablo del número de equipos que tengo a mi cargo, pueden ser 50, 80, 15. Tengo que hacer el inventario de todos los equipos y codificarlos. Cada equipo ponerle un código, ¿no? Cada equipo le puedo poner un código 2-A-3, 4. ¿No? Ese código tiene que tener un significado. Obviamente, tengo que hacer un inventario con la codificación necesaria, dándole un significado a ello. Y eso, el inventario, generalmente lo realizan los supervisores de mantenimiento, técnicos, jefes de mantenimiento, asistentes de mantenimiento, ¿no? Se le encarga a todos ciertos equipos o ciertas áreas de la empresa inventariar y lo pueden realizar en 2 o ponle 4 días, ¿no? Porque son varias personas que van a realizarlo. No, perdón, son varias personas que van a realizarlo. Y actualmente esto les toma 15 días. 15 días. Esta columna acá que ustedes ven acá, ¿no? Ahí sí ya seguro descargaron el Excel, son las tareas previas a completar antes de realizar este paso, ¿no? ¿Y por qué pongo acá, en el paso 3, que es hacer el inventario de toda la planta, pongo la tarea previa a completar 2? Porque antes de hacer el inventario, tengo que hacer, o tengo que tener lista la ficha técnica, porque en la ficha técnica va a estar colocados los datos que tengo que llenar por cada equipo. Entonces, con la ficha técnica realizada, luego haces el inventario, donde llenas todos los datos que son requeridos en la ficha técnica. Y la labor de hacer el inventario normalmente va a recaer en los supervisores, los técnicos, jefes de mantenimiento, asistentes de mantenimiento. Y les puede tomar, si como es toda la planta, o todos los equipos móviles a tu cargo, podría tomarles 15 días. Podría tomarles 15 días. Luego, en la actividad número 4 es identificación de equipos críticos, semicríticos y otros, ¿no? Tienes que identificar los equipos críticos, semicríticos y otros. Y ahí podrías utilizar lo que ustedes por ahí ya mencionaron, el análisis de criticidad, ¿no? El análisis de criticidad. Pero antes de hacer eso, tienes que tener completa la tarea previa del inventario de equipos, ¿no? Todos los equipos para hacer tu análisis de criticidad. El análisis de criticidad está a cargo normalmente de los jefes de mantenimiento, supervisores, técnico líder también, y eso puede tomarnos 8 también hasta 15 días, y necesitamos una matriz de criticidad de equipos para ello, ¿no? Para poder hacer un correcto análisis de criticidad. Y ese es un método, bueno, que vamos a ver acá un cachito de repente, pero sí lo vamos a ver en la clase del RCM, cómo hacer un análisis de criticidad, ¿no? Necesitas acá para establecer qué equipos son críticos, qué equipos son semicríticos y qué equipos no son críticos. Luego, el quinto paso es hacer
una evaluación del estado actual de equipos críticos, semicríticos, aplicando, bueno, la matriz de riesgos según la norma ISO 55001, que es la norma de gestión de activos, ¿no? Que es la norma de gestión, que se las voy a tratar de pasar para la otra semana, que por ahí creo que lo tengo. Evaluación del estado actual de equipos críticos y semicríticos, aplicando la matriz de riesgos, que es el análisis de criticidad. Eso normalmente se hace o lo realiza el jefe de mantenimiento, supervisores de mantenimiento y proveedores que ejecutan el mantenimiento crítico y semicríticos. También le debemos preguntar a los proveedores. Muchas veces o en muchas plantas, el área de mantenimiento no ejecuta todo, sino que se terceriza varias actividades a especialistas del medio, ¿no? Especialistas del medio. Esto puede tomar 30 días, ya que necesitamos reportes o informes de los técnicos de mantenimiento y proveedores y el historial de mantenimiento de equipos, ¿no? Para evaluar el estado actual de criticidad de los equipos, necesito los reportes de los mantenimientos previos realizados o el historial de mantenimiento del equipo, o un informe técnico del proveedor, en el caso que sea un equipo nuevo. Igual el proveedor va a tener un historial de cómo ha sido el performance de ese equipo que estás adquiriendo en otras plantas o en otras unidades mineras. Para nosotros poder hacer esta evaluación del estado actual de criticidad o semicriticidad de los equipos. El sexto paso es determinar los tipos de fallos funcionales y técnicos de los equipos críticos y semicríticos. ¿Eso qué es? Eso es el ANFE, ¿no? El análisis modal de fallos y efectos. Con la metodología ANFE podría yo realizar eso, ¿no? Determinas los tipos de fallos funcionales y técnicos en los equipos críticos y semicríticos. Usualmente esto tiene que ser realizado por el jefe de mantenimiento, supervisor de mantenimiento y proveedores que ejecutan mantenimiento a equipos críticos y semicríticos. Tenemos que hacer la consulta porque son los especialistas, ¿no? Tiempo estimado, 60 días, porque necesitamos los manuales de fabricante de los equipos y tenemos que hacer un análisis detallado, ¿no? De los modos y efectos de falla en cada sistema de nuestro equipo o planta industrial. O el ANFE también lo vamos a ver, quizás el día mañana, de cómo se realiza, ¿no? Esto se realiza con la metodología ANFE, análisis modal de fallos y efectos. Y luego tenemos que elaborar, ¿no? Elaboración de actividades a ejecutar para realizar el mantenimiento preventivo según la criticidad de los equipos y su estado actual. Luego de realizar el análisis de fallos y efectos, tenemos que colocar qué actividades en específico vamos a realizar. Preventivas de los equipos según la criticidad de los equipos y según su estado actual, ¿no? Si están muy deteriorados o si están en buenas condiciones. Eso normalmente, las actividades a realizar son colocadas por el jefe de mantenimiento, el supervisor de mantenimiento y recomendaciones de los proveedores que ejecutan el mantenimiento de equipos críticos y semicríticos. Usualmente eso toma 45 días, porque podría tomar 45 días entre idas y vueltas con el proveedor, porque necesitamos los manuales del fabricante, investigación de fuentes industriales o equipos similares para colocar los planes de mantenimiento o qué actividad de mantenimiento realizar, ¿no? Y consultar con el proveedor que nos diga la recomendación a seguir. O conseguir la información puede tomar ese tiempo. El séptimo paso es técnicas de mantenimiento. El octavo paso es elaborar materiales, elaboración de materiales, repuestos y consumibles para la ejecución de las actividades. Es decir, acá ya definí qué hacer en la elaboración de actividades, que puede ser cambio de filtro hidráulico cada 1000 horas. Y en este paso, elaboración de materiales, repuestos o consumibles para la ejecución de las actividades ya definidas previamente. Tengo que hacer el listado de los materiales que necesito para poder realizar mis actividades de mantenimiento. Eso normalmente es realizado por los técnicos de mantenimiento, supervisores de mantenimiento y proveedores. Eso me puede tomar 30 días porque es el listado de las actividades de cada una, es el listado de cada una de las actividades. Imagínense que me salga como resultado
que voy a tener que hacer unas 50 actividades por cada equipo, 50 por cada equipo. En mi cargo tengo 50 equipos, 50 por 50, ¿cuántas actividades tengo? Entonces me puede tomar una semana, pero se le encarga a varias personas. Para ello necesitamos la información de manuales de fabricante e información de proveedores. El número 8, o el paso número 8, o el número 9, perdón, es elaborar manuales de procedimiento de ejecución de actividades de mantenimiento, ¿no? Acá ya sé qué actividades hacer, acá ya sé qué repuesto necesito y acá es un instructivo de mantenimiento. Elaborar procedimientos. ¿Qué herramienta utilizo para el torqueo? ¿Cuánto de torque le debo dar? 20 Newton metro. Para el cambio de filtro de aceite, si lo hago, ¿cómo apago el equipo? ¿Con qué llave? ¿Con qué llave quito el adaptador para sacar el filtro? Y con qué torque lo ajusto, ¿no? El procedimiento detallado de cada una de esas actividades de mantenimiento, que usualmente se le encarga eso a los proveedores, al proveedor de mantenimiento cuando es un equipo especializado o cuando lo hace el mismo, porque es el tercero, al asistente de mantenimiento recabar la información en campo, al jefe de mantenimiento para revisarla y el supervisor de mantenimiento para monitorear el avance de los entregables. Eso es más extenso, ¿no? Porque es el detalle ya, un detalle aceptable, ¿no? Como los dije en el tema de los 6 principios de planificación, y saben que los técnicos son especialistas, no todos son técnicos hidráulicos, no puedes poner eh, cómo usar, por ejemplo, una llave industrial, ¿no? Porque eso ya lo saben. Entonces, hasta cierto nivel de detalle, ¿no? Por eso siempre es la revisión del jefe de mantenimiento o supervisor de mantenimiento. Oye, esos manuales pueden tomar tiempo. Necesitan los manuales del fabricante, expertos en materia de mantenimiento y el comité de salud, ¿no? Ocupacional, ¿no? El comité de salud ocupacional también tiene que revisar esos detalles. ¿Por qué? Porque puedes tener procedimientos que puedan acarrear a accidentes trágicos. Entonces, el comité de salud ocupacional, SOMA, tiene que revisar esos procedimientos para considerar esa apreciación, ¿no? De repente en el procedimiento del mantenimiento va a estar el llenado del ATS, ¿no? El ATS es un documento que se llena para hacer un trabajo de alto riesgo, debe estar considerado acá en el mismo procedimiento. ¿No? Por eso la participación de SOMA. También el uso de slingas, ¿no? Cuando hago un trabajo en altura o a mediana altura, también debe considerarse eso. Todos esos detalles. Luego de eso, normalmente se elaboran hojas de reporte y control de mantenimiento, ¿no? Hojas de reporte y control de mantenimiento, ¿no? ¿Cómo voy a darle seguimiento al mantenimiento, ¿no? ¿Qué información voy a llenar para darle seguimiento y supervisar mi mantenimiento? Hojas de reporte y control de mantenimiento. ¿Quién lo hace? Los supervisores de mantenimiento, ¿no? Ya definen qué datos van a llenar para poder gestionar de manera adecuada la labor del mantenimiento. Y para eso necesitan solamente un equipo de cómputo y hojas de Excel, ¿no? Y usualmente les toma 8 días porque el supervisor debe ser un personal con cierta experiencia en el rubro. Ya saben qué reportes y qué datos van a tomar. ¿Qué datos van a tomar? Con esos datos, ¿qué puedo obtener, no? Indicadores. Elaboración de indicadores clave de mantenimiento según los objetivos elaborados inicialmente. Elaboración de indicadores clave dice según los objetivos, ¿no? Que ya se definió acá, en la reunión con directivos. Acá se definieron los objetivos del departamento. ¿No? Por ejemplo, si para el directivo lo importante es la disponibilidad mecánica y confiabilidad, eso de cajón debe estar acá. No, hay otro indicador que les comentaba que tienen en Ferreros, que es indicador de precisión, donde mido, por ejemplo, donde ahí lo vamos a ver seguro en la otra clase, donde mido el indicador de precisión, si es que también se cumplió lo que yo planifiqué, ¿no? Por ejemplo, si yo planifiqué 2 horas y al final salió 6 horas,
estás bien desfasado, pues, ¿no? Y eso se mide el indicador de precisión. Usualmente esto no debe estar tanto. Sí puede haber un pequeño error, pero no debe ser tanto, ¿no? Como en este caso de 2 horas a 6 horas. Debe ser algo aceptable. Por ahí vi que rápido que preguntaron, porque a veces no puedo leer mucho lo que preguntan por ahí. Sí, es la efectividad, podría llamarse como efectividad, pero no debe ser tanto, ¿no? Y eso se define acá, en los objetivos del departamento. Bueno, y acá elaboras los indicadores para ello. Y los indicadores sí lo elaboran los jefes, usualmente jefes de mantenimiento y el gerente de mantenimiento. O elaboran los indicadores y eso, para eso necesitan datos históricos del mantenimiento y evaluación de planes actuales del mantenimiento si en caso existieran, ¿no? Porque pueden ser nuevos. Pueden ser un plan de mantenimiento nuevo. Datos históricos del mantenimiento y evaluación del mantenimiento. ¿Cuántos días les puede tomar elaborar esos indicadores? Como usualmente esos indicadores se presentan a fin de año, pero se recomienda hacerlo mensual. No he puesto la cantidad de días, va a depender de cuánto se demoren en hacer todo esto, en realidad, pero podría ser, pues, por las partes que tienen una semana, ¿no? Más de una semana no les debe tomar. Voy a ponerlo acá mejor. Más de una semana, 8 días, no les debe tomar. Luego, tenemos, en el paso número 12, elaboración del listado de compras con su calendarización propuesta al departamento de compras. Es decir, yo le voy a dar, ¿qué es esto, no? Que se conoce como elaboración de calendario. Bueno, en logística se conoce como MRP, ¿no? Material Requirement Planning, planeamiento de recursos de materiales. O un plan de compras, o el plan de compras. Tengo que dar un plan de compras al departamento de compras sobre qué cantidad de repuestos de mediana y alta rotación necesito en el almacén de mantenimiento. Usualmente eso se hace o se revisa o es revisado por el supervisor, la jefatura de mantenimiento y con el apoyo de los proveedores. Puede tomarles 10 días o un poco más, dependiendo de la respuesta de tu proveedor, y necesitas consultar a los manuales del fabricante y al proveedor de mantenimiento. Usualmente, ¿cómo hace? Les digo porque yo soy el proveedor, las áreas de mantenimiento nos dicen, oye, pásame pásame, ¿cómo se llama? Los repuestos de alta y mediana rotación. Como son nuestros clientes, le enviamos la información, ¿no? Le enviamos la información para que ellos para que ellos lo revisen. Esa información es enviada al mantenimiento, la revisa y luego es enviada al departamento de logística, ¿no? Y el departamento de logística le vuelven a hacer otro análisis de precios o buscan otra alternativa de proveedores, dependiendo de su política. Actividad número 13 es la elaboración del presupuesto para ejecutar. La elaboración del presupuesto para ejecutar los mantenimientos, ¿no? Esto implica la frecuencia del mantenimiento, cada cuántas veces lo vamos a hacer, los materiales a tomar en cuenta, la mano de obra y el tiempo de ejecución de la actividad. Normalmente esto lo revisan los supervisores de mantenimiento, la jefatura de mantenimiento, junto con la información que nos brindan los proveedores. Para esto, si se dan cuenta, yo necesito solo el paso 8, que es el tema de los materiales. Acá están los pasos antecesores que necesito. ¿Qué información necesito? Cotizaciones previas, historial de compras, presupuestos y costo de planillas, ¿no? Para calcular la tarifa de hora hombre que tengo. Por eso necesito el costo de planillas. Y elaboro mi presupuesto de mantenimiento. Con esto ya saco cuánto necesito invertir para mantener cierta flota de equipos o para mantener una planta industrial. Y por último, es una evaluación anual del plan de mantenimiento. Todo está sujeto a la mejora continua y necesito hacer una evaluación anual del mantenimiento, que por lo general está a cargo de partes interesadas, stakeholders, gerentes de área, ¿no? Y proveedor también, en el caso que, por ejemplo, para
las paradas de mina que les decía, se contratan varios externos para ejecutar las labores de mantenimiento. ¿Qué necesito para esto? Los KPIs del mantenimiento implementados y presupuesto, ¿no? Necesito cómo van los KPIs, cómo va la confiabilidad, ¿no? Cómo va la disponibilidad mecánica y el presupuesto. Oye, tenías asignado mm, vamos a hacer un dato más o menos. Tenías asignado, vamos a poner 3 millones, una flota de 40 equipos. ¿Has gastado los 3 millones o has gastado más? O sea, has gastado mucho menos. ¿Por qué? O sea, ¿estás haciendo un buen mantenimiento o qué repuestos estás comprando? ¿No? Todo esto se evalúa aquí para una mejora continua del mantenimiento. Entonces, con todos estos pasos, claro, hay ciertas metodologías que no he mencionado, ¿no? Como acá el análisis de criticidad, para hallar los equipos críticos, para hallar los modos y fallas de efecto, el ANFE, que son metodologías que ameritan explicarlas en un tema aparte. Pero estos son los pasos en general para poder realizar un plan de mantenimiento desde cero. Con esto, ustedes tienen un plan de mantenimiento desde cero. Se ha aplicado a una planta nueva, al caso de que lleguen a un lugar y no tengan el plan de mantenimiento, o en el caso de que cambia el gerente de mantenimiento y quiere implementar nuevas cosas. Exacto, ¿no? Como por ahí veo que comentan, se debería por lo menos esperar un año, ¿no? para hacer la evaluación anual de mantenimiento y hacer la mejora continua del mismo, ¿no? Y conforme vas teniendo mucha más información, vas haciendo la mejora. Luego de implantar un plan de mantenimiento, normalmente tendrías que hacer una auditoría del mismo cada cierto tiempo. Y esa auditoría no es en un año, no es en 2 años, sino se recomienda hacerlo cada 3 o 5 años para ver cómo ha evolucionado este plan que llegaste a implementar, ¿no? Y esa auditoría se llama auditoría de Terry-Weirman, que es otro método de cómo evaluar tu mantenimiento como parte de la mejora continua, ¿no? Como ahí mencionaba su compañero, y se hace cada 3 o 5 años, ¿no? La auditoría de Terry-Weirman, donde tú ves los aspectos lo vamos a ver, auditoría de Terry-Weirman. Y lo vamos a ver acá también, en la próxima sesión quizás, o la sesión del RCM, donde evalúas cómo está tu área de mantenimiento cada 3 o 5 años para hacer pequeños ajustes a este plan, ¿no? Este paso que les he indicado es para hacer un plan de mantenimiento desde cero, ¿no? Es para hacer un plan de mantenimiento desde cero. Profesor, ¿y de dónde ha sacado, ¿no? toda esa, bueno, varios libros, pero el principal era el que les mencionaba, el Handbook de Maintenance and Planning, de Planning and Scheduling de Doug Palmer, ¿no? Que ustedes lo pueden adquirir en línea. Y también el Handbook de CMRP, ¿no? Que es el Handbook para certificarte en especialista en gestión de mantenimiento a nivel internacional. No sé si entonces habrá algunas dudas o consultas que quieran realizar. Ya tocamos todo lo que corresponde al tema de hoy. He dejado el espacio de 10 minutos para algunas dudas o consultas.